de pantalla porque luego estoy hablando y no les comparto. Sí, ¿verdad? Sí están viendo. Bueno, entonces, ahora en esto vamos a empezar a conjuntar ya algunas ideas que hemos estado trabajando anteriormente. Eh, por ejemplo, veíamos al inicio cuando empezamos a ver espacios vectoriales, había algunas preguntas que si este conjunto de vectores formaban o no al espacio vectorial. Eh, Después vimos la dependencia e independencia lineal en la sección pasada. Si teníamos un conjunto de vectores, si eran linealmente dependientes o independientes, y si ese conjunto de vectores formaba o no formaba el espacio vectorial. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se van conjuntando esas ideas en esto que llamamos bases y dimensión. Y entonces empezamos con este ejemplo. Por ejemplo, hemos visto ya que el espacio R2 o todos los espacios, perdón, todos los vectores dentro de R2 los podemos escribir como una combinación lineal de estos dos vectores, el vector I, que está dado por 1, 0, y el vector J, 0, 1. Entonces, cualquier vector de R2 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de estos dos vectores, si cualquiera que sea de. Y bueno, en R3 sucede exactamente lo mismo. Y yo tengo estos tres vectores, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Cualquier vector de R3 yo lo puedo escribir como una combinación lineal de estos tres vectores. Entonces yo puedo decir, ¿verdad?, que estos dos vectores que tengo aquí generan al espacio vectorial R2. Y de igual manera puedo decir que estos tres vectores, ¿verdad?, generan al espacio vectorial R3. Y ahora vamos a ir a la definición de base. Entonces, si tenemos un conjunto finito de vectores, ¿verdad? B1, B2, hasta n vectores. Este conjunto finito de vectores es una base para un espacio vectorial B si se cumplen estas dos condiciones. La primera es que todos los vectores sean linealmente independientes, ¿verdad? O el conjunto de vectores sea linealmente independiente. Eso es el primero. Y bueno, el segundo es que generen al espacio vectorial. Entonces, repetimos, este conjunto de vectores es una base de este espacio vectorial si los vectores son linealmente independientes y además generan al espacio. Y bueno, aquí también ya nos dice el libro que hemos visto ya, ¿verdad?, en ejemplos anteriores. Por ejemplo, que n vectores linealmente independientes en Rn generan a Rn, ¿verdad? Y entonces, con esto podemos inferir, ¿verdad?, que todo conjunto de n vectores linealmente independiente en Rn es una base en Rn. Y entonces, en Rn se van a definir estos vectores, vean. Y los casos particulares son los que vimos arriba. 1, 0, 0, 1. Si estamos en R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y para Rn, pues podemos tener este conjunto de vectores, ¿verdad? En el primer vector, el primer elemento es 1, todo 0. En el segundo elemento es 1, todos los demás ceros. En el tercer elemento es 1, los demás ceros. Y así sucesivamente hasta llegar al último vector, donde todos son 0 menos el último elemento. Y si observamos, ¿verdad?, estos vectores, si los ordeno como
columnas en una matriz, podríamos darnos cuenta que esta ahí serían las columnas de una matriz identidad, es decir, de la matriz que en la diagonal principal tiene puros unos, ¿no? Y además su determinante es 1. Puesto que los vectores E y I son las columnas de una matriz identidad que tiene determinante 1, entonces este conjunto es linealmente independiente y por lo tanto constituye una base en Rn. El tipo de estas bases, ¿verdad?, que tenemos aquí son bases especiales que se denominan bases canónicas en Rn. También se encontrarán en otros espacios bases canónicas, ¿verdad?, que vamos a ir mencionando en su momento. Por ejemplo, esta base 1, 0 y 0, 1, esta es una base para R2 y cumple exactamente con lo que se definió aquí, por lo tanto, esta es una base canónica en R2. Y esta otra, lo que decíamos, el primer elemento es 1, los demás 0, segundo elemento 1, los demás 0, y aquí el tercero y último elemento es 1 y los demás 0. Esta es una base canónica para R3, es decir, esa base genera a todos los vectores de R3. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de bases canónicas. Por ejemplo, dice, por el ejemplo 4, 5, 9 de la página 322, los polinomios 1, x, x cuadrada y x cúbica son linealmente independientes en P sub 3. Para el ejemplo 4, 4, 3 de la página 300, estos polinomios generan a P sub 3. Así, 1, x, x cuadrada y x cúbica son una base para P sub 3. En general, los monomios 1, x, x cuadrada, x cúbica, etc., hasta x a la n, constituyen una base para P sub n. Esta se denomina la base canónica para P sub n. Digamos entonces el equivalente en R2 y R3 para el caso de los polinomios, entonces la base canónica va a estar formada por cada uno de estos monomios, empezando con el de grado 0, que me da el 1, después grado 1, x, x cuadrada y x cúbica, y entonces esta sería la base canónica para el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n. Para el caso de las matrices, ya hemos visto, ¿verdad?, que este conjunto de matrices de 2 por 2 generan a M22, ¿verdad? Este conjunto genera esto. Además, también ya vimos que son linealmente independientes. Por lo tanto, este conjunto de 4 matrices en M22 son una base para M22, pero además tienen la característica, ¿verdad?, digamos, siguiendo la idea, es similar al caso de R2, R3 y Rn. Tenemos otra vez aquí el primer elemento de la matriz es de una matriz, es 1, los demás 0. La siguiente, otro elemento es 1, diferente del primero, todos los demás 0. En la siguiente matriz, otro elemento es 1, diferente de los dos anteriores, todos los demás 0. Y por último, en la cuarta matriz tenemos un elemento 1, en la matriz diferente de los otros 3 elementos y todos los demás 0. Entonces, esta característica hace que esta base en M22 sea una base canónica. Entonces, vean, vamos ampliando nuestro acervo cultural, ¿verdad?, en cuanto a los espacios vectoriales. Por ejemplo, ya tenemos bases canónicas para R2, para R3. Esta es una base canónica general para Rn. Los monomios, ¿verdad?,
todos los monomios de grado menor o igual a n forman una base para el conjunto, perdón, forman una base para el espacio vectorial P sub n, y esa base además es una base canónica. Y ahorita para el caso de M22 tenemos el conjunto de estas 4 matrices que son una base canónica para M22. Bueno, eso lo dice también aquí, que es una base canónica. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a tener una base para un subespacio de R3. Este ejercicio es importante, es muy recurrente. A partir de aquí creo que este ejercicio, no sé si se repite como 4 o 5 veces, o se hace referencia a él. Encuentra una base para el conjunto de vectores que se encuentran en el plano. Entonces, este plano que denotamos con la letra griega pi va a ser aquellos vectores, ¿verdad?, que satisfagan esta ecuación 2x menos y más 3z igual a 0. Todos los vectores que tengan esta terna de números y satisfagan esta ecuación, entonces van a formar un subespacio, y ahora vamos a buscar la base para ese subespacio. En el ejemplo 426 se observó que pi es un espacio vectorial. Se trataba, ¿verdad?, de un plano en R3 que pasa por el origen, por lo tanto, se trata, ¿verdad?, de un espacio vectorial. Entonces, para encontrar una base, primero se observa que si x, y, z se escogen arbitrariamente, entonces tendríamos así, ¿verdad?, x, y, z, ¿verdad?, y estos vectores deben pertenecer a este plano. Y si yo despejo de esta ecuación y, entonces tendría que y es igual a 2x más 3z. Y entonces esta expresión la voy a sustituir en donde está y. O sea, vuelvo a escribir aquí mi terna arbitraria de x, y, z. Entonces aquí tengo x. Ahora y la tomo de donde despejé de la ecuación y lo escribo aquí, 2x más 3z. Y luego la última coordenada z. Esta matriz la voy a separar en 2 matrices elementales, 2 matrices columna. Una que solo contenga x, va a ser este elemento, y aquí abajo 0. Y otra que solo contenga z, acá arriba no hay z, tendría 0, aquí tendría 3z y z de aquí. Entonces veo que cualquier terna, ¿verdad?, que satisface esa ecuación, la puedo escribir como una combinación lineal de 1, 2, 0 y 0, 3, 1. De ahí entonces que estos dos vectores 1, 2, 0 y 0, 3, 1, la combinación lineal de estos me va a generar cualquier punto del plano o cualquier vector que esté dentro del plano. Y bueno, podríamos observar aquí que estos dos vectores satisfacen esta ecuación, ¿verdad? Tenemos 1, aquí 2 por 1, 2. Y y vale 2, 2 menos 2, 0 y z 0. Este satisface la ecuación, o sea, este vector este es un vector de R3 y satisface esta ecuación, entonces está en el plano. Y lo mismo con x0, y vale 3, aquí tengo menos 3, 3 por 1, 3, entonces menos 3 más 3, 0. Este también satisface la ecuación, por lo tanto, está en el plano.
Como es evidente, estos dos son vectores linealmente independientes, ¿verdad? Son dos vectores y podemos observar claramente que no son múltiplos el uno del otro, ¿verdad? Y entonces estos dos vectores generan a este espacio vectorial y además son linealmente independientes, así que forman una base para este plano, que es lo que nos pedía el problema, ¿verdad? Encuentre una base para este conjunto de vectores que se encuentran en el plano. Entonces, si usted tomara cualquier terna aquí que satisfaga esta ecuación, la podría yo formar como una combinación lineal de estos dos vectores. Para aquellos que tengan duda o algo, pueden hacer un ejercicio en casa, cualquiera, le dan aquí una terna, cualquiera de números que satisfaga la ecuación y se van a dar cuenta que esa terna puede ser generada por una combinación lineal de estos dos vectores. Dice, si B1, B2, Bn es una base para el espacio vectorial B, entonces cualquier otro vector B que pertenece a B se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores que son la base. La pregunta dice, ¿puede escribirse de otra manera como una combinación lineal de los vectores B y? La respuesta es no. Dice, vea la observación que sigue a la demostración del teorema 4 de la página 326. Bueno, es decir, si yo tengo una base y puedo escribir y elijo un vector del espacio vectorial, entonces ese vector lo puedo encontrar con una combinación única de la base, ¿verdad? No hay ninguna otra combinación, solo hay una combinación única de esa base. También es claro advertir que las bases no son únicas, ¿verdad? Me voy a regresar. Esta es la base canónica, esta que tenemos aquí, pero ya vimos en clases pasadas que, a ver si lo recuerdan, ¿qué necesito para formar a R2? ¿Qué característica debe cumplir los vectores para formar R2 o para generar R2? ¿Cuántos vectores necesito y qué características deben tener? Pues serían dos vectores y tendrían que ser independientes, ¿no? Dos vectores que sean linealmente independientes. Entonces tomo un vector, puedo tomar aquí 3, 4 y aquí tomo un vector 1, 2. Y entonces esos vectores son linealmente independientes, son dos, esos me generan R2. Y como esos serían una base, entonces con una combinación lineal de esos dos, yo puedo formar un vector. Ese vector va a ser una combinación lineal de la base que mencioné. Va a ser única para esa base, pero también si tengo una combinación de esta base canónica, también lo puedo formar y esta combinación va a ser única. O sea, en cada base en especial que se tenga, la combinación lineal para conformar cualquier vector de la base es única, ¿no? Y entonces aquí viene el teorema, ¿no? Si B1, B2 y Bn es una base para el espacio vectorial B y si B pertenece al espacio, entonces existe un conjunto único de escalares C1, C2, tales que B es igual a C1, B1 más C2, B2 más CNB.
Y entonces aquí la demostración se hace de la siguiente manera. Primero, tomamos una base y entonces escribimos cualquier vector B como una combinación lineal, C1, B1, C2, B2, hasta Cn. Y después, no me gusta cómo lo escribí aquí, pero la manera que lo haría yo sería escribir aquí abajo otra vez este vector B como la combinación lineal esta. Vamos a suponer que hay otra combinación lineal, ¿no? De 1, B1 con la misma base de 2, B2 más de Bn. Y entonces tendría esas dos expresiones, ¿verdad? Aquí abajo tendría B igual a de 1, B1 más de 2, B2. Y entonces restamos miembro a miembro. Entonces en el primer miembro acá tendría que restar las B y me da 0. Y aquí resto miembro a miembro y puedo factorizar. Entonces tendría B1 igual a C1 menos D1, B2, perdón, C1 menos D1 por B1, C2 menos D2 por B2 y así siempre. Pero como los BI, ¿verdad?, son linealmente independientes, aquí arriba lo dice, la única forma de que se cumpla esta igualdad es que cada uno de estos coeficientes sea igual a 0. Y entonces ahí se deduce que C1 debe ser igual a D1, C2 igual a D, y entonces así se demuestra que solamente hay una manera única, ¿verdad?, de escribir cualquier vector en esa base. Y luego aquí dice, se ha visto que un espacio vectorial tiene múltiples bases. Una pregunta surge de manera natural. ¿Contienen todas las bases el mismo número de vectores? En R3, bueno, y en R2 ya vimos que la respuesta es por supuesto que sí. Para ver esto se observa que cualquiera de tres vectores linealmente independientes en R3 forman una base. Pero menos vectores no pueden formar una base, ya que como se vio en la sección 4.4, el espacio generado por dos vectores linealmente independientes es un plano, ¿verdad? Y un plano no es todo R3. De manera similar, un conjunto de 4 vectores o más en R3 no pueden ser linealmente independientes, pues si los tres primeros vectores en el conjunto son linealmente independientes, entonces forman una base, por lo tanto los demás vectores en el conjunto se pueden expresar como una combinación lineal de los primeros tres. Entonces, si tenemos tres que son linealmente independientes y agregamos otro, pues ya no van a ser linealmente independientes. Entonces, todas las bases en R3 contienen tres vectores. El siguiente teorema nos indica que la respuesta a la pregunta anterior es sí para todos los espacios vectoriales. Bueno, entonces, aquí ya no me voy a entretener en la demostración, pero el teorema dice si U1, U2, UM y B1, B2, Bn son bases en un espacio vectorial, entonces M es igual a N, es decir, deben tener el mismo número de elementos, ¿verdad?, para ser una base. Es decir, cualesquiera dos vectores en un espacio vectorial B tienen el mismo número de vectores, ¿no? Es decir, cualquiera dos bases en un espacio vectorial B tienen el mismo número de vectores. Y entonces con este teorema, verá, se puede definir uno de los conceptos centrales en álgebra lineal, que es la dimensión. Entonces ya tenemos la base, ¿verdad? La base es un conjunto de vectores linealmente dependientes que generan al espacio vectorial. Si el espacio vectorial B tiene una base con un número finito de elementos, entonces la dimensión de B es el número de vectores. Aquí está interesante. El número de vectores en todas las bases, y B se denomina espacio vectorial de dimensión finita. De otra manera,
B se denomina espacio vectorial de dimensión infinita. Y luego aquí otra cosa más, ¿verdad? Si el espacio vectorial solamente, ¿verdad?, contiene al vector 0, entonces se dice que B tiene dimensión 0. Y bueno, aquí para cuestiones de notación, la dimensión de B se denota por dim B. Bueno, entonces me voy a regresar antes de los ejemplos. Otra vez, aquí tengo una base canónica, ¿verdad? Y ya dijimos que podía ser otra base. Esta base que tengo aquí me forman el espacio vectorial R2. Si la pregunta es cuántos vectores me forman a R2, cuántos vectores linealmente independientes me forman a R2. ¿Cuántos vectores linealmente independientes necesito para formar R2? 2. 2. Por lo tanto, la dimensión de R2 va a ser 2. Ahora, estamos para R3. Otra vez, en R3 necesitamos 3 vectores linealmente independientes. Por lo tanto, la dimensión en R3 va a ser, la dimensión de R3 va a ser 3. Y ahora sí vamos a pasar a los ejemplos que no distan mucho de lo que acabamos de mencionar. La dimensión de Rn. Como n vectores linealmente independientes en Rn constituyen una base, se observa que la dimensión del espacio vectorial Rn es igual a Rn, ¿verdad? Es decir, la dimensión de R2 es igual a 2, de R3 igual a 3, etc. El de los polinomios. La dimensión de P sub n. Para el ejemplo 1 y el problema 4, 5.47, página 3, los polinomios 1x cuadrada hasta xn constituyen una base para P sub n. Quiero que me digan en este conjunto que tengo aquí cuántos elementos hay, el que está dentro de las llaves. Por ejemplo, desde x hasta x a la n, ¿cuántos elementos hay? Hay n elementos. Hay n, pero aquí tengo este todavía. Entonces tengo n más 1. Y es lo que dice aquí, ¿verdad? La dimensión de P sub n, es decir, la dimensión del espacio vectorial conformado por los vectores de grado menor o igual que 1 va a ser n más 1. Es decir, la dimensión de P sub 3 va a ser 4, la dimensión de P sub 2 va a ser 3, la dimensión de P sub 5 va a ser 6, ¿no? Entonces vean que aquí hay una diferencia, ¿verdad?, entre la dimensión, cómo calculamos la dimensión del espacio Rn, con otro espacio vectorial que es distinto, es otro tipo de espacio vectorial que es el de los polinomios, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado. Y ahora vamos todavía con otro más. La dimensión, ¿verdad?,
del espacio vectoriales de matrices de M por N. Sea Mn, la matriz, pero en M, o sea, en el espacio vectorial de matrices de M por N, sea A y J la matriz de M por N, con un 1 en la posición IJ y 0 en otra parte. Es decir, una matriz, estamos hablando en general, creo que me fui muy atrás, ¿no? En general de una matriz de este tipo, ¿no? Que tiene 1 y después ceros, ¿no? Un conjunto de estas matrices, ¿no? Entonces, en ese espacio al que se refiere, vamos a tener matriz, digamos, una base canónica que va a tener un elemento 1 y todos los demás 0. Entonces, sea la matriz con un conjunto en la posición IJ, con un 1 en la 0 en otra y 0 en otra parte. Es sencillo demostrar que las matrices A y J para E igual a 1, 2 hasta M y J igual a 1, 2, N forman una base para M por N. Así, la dimensión de el espacio de las matrices de M por N va a ser el producto de M por N. Es decir, voy a tener M por N matrices que me van a generar este espacio. Y este número M por N de matrices es el número de matrices, ¿verdad? Que el conjunto de todas estas matrices va a tener cada una un 1 en una posición y 0 en las demás. Entonces, ¿qué tendría que escoger? Bueno, el número de posiciones total de las matrices, y el número de posiciones es M por N. No sé si haya preguntas. Digamos, el caso particular, que no es tan bueno porque es cuadrada. Sería este, ¿verdad? Pero supongan que tengo una que fuera la combinación de estas dos, es decir, una que tuviera 2 filas y 4 columnas, ¿no? Tendría esta fila, esta otra y 4 columnas. Entonces tiene 8 elementos. Esos 8 elementos son 2 de la fila por 4 de las columnas es 8. ¿Y cómo encuentro las matrices canónicas? Bueno, entonces en la primera matriz va a ser 1, todos los demás ceros. La segunda matriz 1, todos los demás ceros. Y así hasta tener las 8 matrices. ¿De acuerdo? Por eso la dimensión del espacio de matrices de M por N va a ser M por N. Este de aquí, ¿no? La dimensión del espacio de matrices de M por N va a ser M por N. Bueno, entonces lo dejamos hoy hasta aquí. No sé si haya preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? No, bueno. Entonces lo dejamos aquí hasta ahora y nos vemos mañana, ¿verdad? Así es que cuídense, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Déjenme bajar una lista.